¿Cómo puedo seguir un acto como ese? Muchas gracias a nuestros hermanos hispanos. A lo mejor fue en un lenguaje distinto, pero el espíritu realmente se entendió en todo el lenguaje. Quiero darle las gracias por ser nuestros huéspedes de esta maravillosa, por recibirnos tan amorosamente. Ha sido un tiempo maravilloso, una fiesta maravillosa. Gracias por recibirnos. ¿Cuántos acá son fans del fútbol? Nosotros le decimos soccer, pero estoy hablando del fútbol de verdad. ¿Quiénes son fanáticos de fútbol? Hay un artículo que salió en el periódico inglés The Guardian que se llama Zidane sale del escenario en menos de la vergüenza, por Richard Williams. A él le decían Zizou en Francia, Zinedine. Empezó su vida como futbolista callejero en La Castellane, el duro suburbio de Marsella en el que creció. Anoche terminó como luchador callejero en uno de los estadios más históricos de Europa y ante una audiencia mundial de millones de espectadores. Zidane desapareció por el túnel de vestuarios por última vez, expulsado en la segunda parte de la final de la Copa Mundial por empujar descaradamente con la cabeza el pecho de Marco Materazzi, quien acababa de mantener un aire intercambio de palabras. Los futbolistas suelen aplicar la ley del silencio en ese tipo de asuntos y Zidane es reacio a hablar hasta en las mejores ocasiones, por lo que es posible que nunca sepamos la ciencia cierta que hizo o dijo Materazzi para provocarle uno de los actos de violencia vengativa que han salpicado su brillante paso por el fútbol, sea cual sea la causa. Después de 108 partidos y 31 goles con Francia, fue triste ver a este gran hombre abandonar el terreno de juego y el fútbol de una manera tan insatisfactoria. Fin de la cita. El partido terminó en empate a 1 y tuvo que decidirse con lanzamientos de penales, los que Italia se impuso con resultado de 5-3. Los que saben de fútbol conocen la carrera de Zidane. Muchos lo comparan con Lionel Messi. También estamos los que nos seguimos realmente el fútbol, que solo supimos de este hombre porque sintonizamos el último partido de la Copa del Mundo del 2006. Lo que vimos fue una persona que abandonó el campo de juego por realizar un acto de conducta antideportiva extremadamente malo que le valió la expulsión del partido y la de no volver a jugar nunca más profesionalmente. Vemos que esto ocurre muy a menudo. Personas que empiezan bien, pero acaban de una forma que preferirían haber evitado. Si dijera los nombres de Tonya Harding, Lance Armstrong, O.J. Simpson, Pete Rose, quizás entenderían a dónde quiero llegar. Muchas personas comienzan bien e incluso mantienen un alto nivel de rendimiento solo para fracasar al final. Esto es un peligro para nosotros los cristianos también. Si vamos a Mateo 24, en el versículo 13, vemos la profecía del olivar. Es un relato escalofriante de lo que está por venir en el futuro. Es a veces difícil leerlo, dice Cristo, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta es una escritura simple, pero tan profunda que asusta y anima al mismo tiempo. A mí me da escalofríos cuando la leo, pero también me anima de que el que persevere hasta el final será salvo.
Estamos aquí celebrando la fiesta de los tabernáculos y en un par de días, el 8º día, el último gran día. Y estos son los pasos finales en el plan de Dios para toda la humanidad. Pero los días santos están llegando a su fin en este año 2023. Literalmente hemos enseñado el plan de salvación de Dios. Lo hacemos cada año. Nos ayuda a guardarlo en nuestros corazones. Muchos de nosotros hemos hecho esto por más de medio siglo. Esta es mi fiesta número 54. Año tras año, aprendiendo y absorbiendo, guardando y observando sus días bíblicos. Y estos días para la humanidad y para nosotros son algo maravilloso que representan. Es un plan tan brillante y maravilloso. Pero hay un peligro. En esta observancia de sus días, quizás a veces nos volvemos complacientes. Nos damos cuenta de que nos limitamos a simplemente observar, pero no realmente interiorizar lo que practicamos. Empezamos entusiasmados por llegar al conocimiento de su verdad, pero con el tiempo nos volvemos complacientes hasta el punto en que pensamos que ya lo hemos oído antes. Oh, ya he escuchado esto. Ya he escuchado esta escritura 1000 veces. Cierto, es fácil volverse así, donde uno dice, no hay nada que ver aquí, no hay nada nuevo. Es un lugar muy peligroso para los cristianos. Ahí es cuando tenemos que arrodillarnos y orar a Dios. Cuando creemos que ya sabemos todo, es un peligro para nosotros. Es donde podemos llegar a fracasar y cometer un error que nos va a prevenir de entrar al reino. Quitamos nuestros ojos de la meta y permitimos que las preocupaciones de este mundo nos roben la corona que ya ha sido grabado con nuestro nombre. Hay una corona con su nombre que lo describe a usted, que me describe a mí y nos está esperando. Simplemente si perseveramos hasta el final. Durante la Pascua se nos dice que nos examinemos a nosotros mismos, pero tenemos que hacerlo esto ahora también, a medida que terminamos estos días santos. No solamente tenemos que practicar para perseverar hasta el final. Tenemos que también terminar bien, no simplemente ser participantes. Y ese es el título, ¿Cómo acabar bien la carrera? Como dije, estamos llegando al final de practicar el plan de salvación este año. ¿Cómo nos fue? Yo simplemente estoy dando un sermón, pero me estoy hablando a mí mismo. ¿Cómo nos fue? ¿Pasamos simplemente por los pasos o interiorizamos y aprendimos todo lo que hemos practicado los últimos 6 meses? Hemos crecido en gracia y conocimiento de nuestro Señor. Sí, esta fiesta en México es maravillosa, pero hemos crecido. Hemos crecido. Si no lo hicimos tan bien como hubiéramos querido, cuando nos autoexaminamos, no es demasiado tarde. Dios tiene un plan. Dios puede perdonarlos. Él nos va a ayudar.
Este es un tiempo entre las fiestas santas de otoño y primavera. No es un momento para decaer, sino para redoblar nuestros esfuerzos. Es el momento de tomar lo que hemos aprendido y ponerlo en práctica. Cuando termina la fiesta, muchos sufren de lo que se denomina desánimo post-fiesta. Sí, echaremos de menos la temporada de los días santos, los omeletes. Yo le dije a mi esposa que me tenía que poner un par de omeletes en la casa. Claro que vamos a extrañar todas esas cosas, pero también es el momento de reflexionar y renovarnos y de llevar adelante nuestro impulso. Tenemos que seguir adelante. En el tiempo que me queda, me gustaría hablar de 5 claves que nos ayudarán no solo a cruzar la meta, pero a terminar bien. Hay un número de claves que yo podría nombrar que son válidas, pero en vez quisiera seguir el ejemplo y el consejo de alguien que yo realmente que conocí, o que todos conocemos. Comenzó como alguien que perseguía a la iglesia y después proclamó a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Estos son algunos de las últimas palabras que él dijo, porque están realmente relacionadas con terminar la carrera bien. Por supuesto que me refiero al apóstol Pablo y al consejo que le dio a Timoteo. Vayamos a 2 de Timoteo 4. Voy a usar esta escritura como la base de mi mensaje hoy día. Vamos a regresar a esta escritura varias veces. 2 de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé prudente en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En este versículo encontramos 5 cosas específicas que Pablo le dice a Timoteo que haga. Sí, estas son las palabras de un ministro mayor a un ministro más joven, pero cuando las escudriñamos y estudiamos más a fondo, tienen significado para todo aquel que es seguidor y creyente de Dios Padre y de Jesucristo. Si todos seguimos algunos de estos últimos consejos de Pablo, también acabaremos bien hasta el final. Veamos estas 5 claves. 2 de Timoteo 4, versículo 5. Pero tú, las palabras pero tú, cuando él se refiere a esto, quiere decir, a pesar de que otras personas están haciendo esto, tú debes hacer esto. En el versículo 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nosotros también debemos tener cuidado de no dejarnos llevar por las fábulas. Esta es una declaración directa de responsabilidad. Comienza y termina con usted y yo como individuos. Yo puedo orar, pero yo no puedo orar por usted. Yo puedo dar sermones, pero yo no me puedo poner en su lugar y poner en práctica las cosas que se escuchan. Hay algunas fábulas que son fáciles de detectar. Aparentemente hay gente que cree que la Biblia enseña que la tierra es plana. Y a pesar de que esto está en la cristianidad del mundo, esta idea está penetrado nuestra iglesia también, y esta gente se ha retirado de la iglesia porque la iglesia no va a enseñar que la tierra es plana. Cuando me enteré de ello, investigué un poco
Y de lo que he reunido, parece que algunas personas, en su intento de tratar de desacreditar la palabra de Dios, han torcido algunas de las escrituras para que parezca que la Biblia apoya esta teoría de la tierra plana. Intentan demostrar que no se puede creer en la Biblia porque defiende esta extraña idea de que la tierra es plana. Desgraciadamente, la gente se ha aferrado a esta idea y ha caído en la trampa sin darse cuenta. El mejor adjetivo que se me ocurre es que es equivocada. Esta gente fácilmente ha caído atrapados de esta fábula. Han sido llevados por un mal camino. Pero otras fábulas no serán tan fáciles de detectar, como nos dice Mateo 24:24. Y Jesucristo nos advierte de esto. Por eso que es tan importante estudiar. Y asegúrense de tener un libro de papel, no simplemente sus teléfonos, porque el papel nunca se va a acabar de electricidad. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Sí, esto nos incluye a nosotros. Si nos dejamos engañar por cosas relativamente fáciles como la teoría de la tierra plana, ¿qué pasará en el futuro cuando la elección no sea tan clara? Pablo le dice a Timoteo que depende de él mismo de dejarse llevar por el mal camino. Le dice en el versículo 10, pero tú sé diferente. Por eso es que tenemos que estudiar las escrituras y estar preparados para no ser engañados. El mismo consejo de pero tú se aplica a usted y a mí hoy también. Usted y yo debemos ser diferentes. La segunda clave que Pablo le dice a Timoteo es ser vigilante en todas las cosas. Por supuesto, debemos leer las noticias, vemos las noticias y lo que está sucediendo en este mundo. Hay veces veo las noticias en Canadá, si es que tengo la paciencia, y uno no sabe en qué creer. Está también el aspecto de que un buen pastor vigila su rebaño para ver cómo están las ovejas y para detectar los peligros que puedan venir de afuera del rebaño. Todo esto es cierto. Pero me pregunto si Pablo está aludiendo a algo más acá. Cuando nos dice que seamos vigilantes, vayamos a Mateo 26, en el versículo 36. Mateo 26, versículo 36 al 43. Tengo sed. Aquí él habla también de ser vigilantes, pero en un contexto diferente. Mateo 26, 36. Otra persona pidió a la gente que vigilara y está en un contexto diferente que vamos a cubrir. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Él sabía el dolor y lo que venía. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi mamá está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo.
y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Creo que aquí Jesús está pidiendo algo más que permanecer despiertos. Recuerde, hablando un poco más allá de lo que hablan las noticias, él oró tan intensamente que su sudor llegó a ser como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Estaba sudando sangre. Lo que Cristo estaba haciendo aquí no era solo orar, sino también preparándose espiritualmente para lo que vendría. Nosotros también necesitamos hacer eso, no solo estar al tanto de las noticias. Estamos siendo vigilantes en que nosotros mismos nos estamos preparando espiritualmente o estamos durmiendo como lo hicieron los discípulos. Oramos, estudiamos la Biblia, ayunamos y meditamos con regularidad. Si yo me evalúo a mí mismo, yo sé que puedo hacer mejor, un mejor trabajo. Estamos desarrollando una relación profunda y significativa con nuestro Padre y su Hijo. Hay dos cosas que sabemos que son absolutamente ciertas. No sabemos cuándo, una que no sabemos cuándo regresará, por lo que debemos estar vigilando y que debemos prepararnos espiritualmente para estar listos, sin importar cuándo esto suceda. La tercera clave que le dio Pablo a Timoteo es que hay que soportar las pruebas y las aflicciones. Esta es una declaración que es 100%. Es un hecho, las aflicciones van a suceder, sin importar quién uno sea. Hay algo aquí que no haya tenido nunca una prueba y todo se le haya dado fácil. Si es que es así, me gustaría hablar con usted. Creo que es válido decir que para todos nosotros las lecciones más grandes en la vida no siempre se aprenden de la manera fácil. Pablo le está diciendo a Timoteo que él entiende que las pruebas no son divertidas, pero también le está diciendo que las sobrelleve, las soporte de todos modos. Un sabio pastor dijo una vez, si es que las podemos aguantar, podemos soportar y terminar. Podemos lograrlo. Le está diciendo que todos nuestros problemas de alguna manera llegarán a su fin o simplemente tendremos que vivir con ellos. Hay muchos ejemplos bíblicos de personas que soportaron esas dificultades. Como nos dijo el primer mensaje, tenemos que estar ahí para las personas que necesitan ayuda. Hay muchos ejemplos físicos, bíblicos, de personas que soportaron esas dificultades y acabaron teniendo una relación más estrecha con Dios, como José, Moisés, Job, Jonás, David, entre otros. Hay otra escritura que también refleja lo que Pablo nos dice en 2 de Corintios 11:24. 2 de Corintios 11:24 al 28. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Y sí, puede que haga un poquito de color aquí, está un poquito húmedo, pero no es como los latigazos. 3 veces me azotaron con balas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles.
Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me ha quedado sin nada de comer. Y en el versículo, he temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y miren lo que dice en el versículo 28. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. A pesar de todo lo que le estaba pasando, él estaba preocupado por otros. Él no simplemente habló, pero puso en práctica. Él caminaba sus palabras. Él sabía que soportar tenía un propósito. Vayamos a Romanos 8. Yo sé que hay gente aquí que está pasando por problemas difíciles, económicos, de salud, problemas en la familia. Cosas muy difíciles. Pero Romano nos dice en 8:18, porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. A través de todo esto, Pablo mantuvo sus ojos directamente en la meta. En Mateo 6:33, no tienen que ir ahí, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Yo no puedo esperar el tiempo cuando la gente se levante de sus sillas de rueda. Pero por mientras, tenemos que soportar las pruebas. Hay gente que Dios nos dice que nos va a dar más de lo que podemos soportar, pero hay gente que puede soportar cosas terribles y aguantar. Y yo me honro de poder estar ahí a su lado. ¿Está pasando por alguna aflicción ahora? Mantenga este versículo de Romanos 8:18 en su mente y espere con ansias este momento que representa esta fiesta. Número 4, hay que ser un evangelista. ¿Qué significa esto? Dice, significa ser un predicador del evangelio. Cuando pensamos en personas que hacen el trabajo de evangelista en la Iglesia de Dios Unida, específicamente pensamos en personas como el señor Darius McNeely, Gary Petty, Steve Myers. Ellos están evangelizando, llevando el mensaje del evangelio al mundo, pero no lo hacen solos. Muchos predican también trabajando en el equipo de producción y escribiendo artículos para las buenas noticias, así como todo el material que se encuentra en el sitio web de la iglesia. Hay mucha gente haciendo estas cosas y todo esto no sucede por accidente, requiere un esfuerzo enorme y concertado por parte de muchas personas. Todos y cada uno de nosotros formamos parte de ese esfuerzo. Todos los que estamos aquí sentados, aunque se trate de la obra de Dios, los seres humanos la llevan a cabo como instrumentos suyos. No es la obra de uno o tres hombres, es la obra del cuerpo de Cristo. ¿Están nuestros corazones en esta obra? ¿Oramos por el éxito del programa de Beyond Today o de las buenas noticias? ¿Oramos diariamente para que nuevas personas sean llamadas? ¿Oramos unos por otros? ¿Estamos creciendo uno en amor unos por otros? Dios nos traerá gente a nuestra vida, a nuestras congregaciones. ¿Cómo Dios va a hacer que la iglesia crea si estamos peleando y hay discordia entre nosotros? ¿Qué señal dijo Cristo que era la señal de que somos sus discípulos? No tienen que ir a Juan 13:35, pero dice ahí, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Esto no es una banalidad.
No dice que tenemos que aguantarnos, dice que nos tenemos que amar. No es simplemente una platitud. No es algo banal que simplemente se dice vacíamente. Eso tiene un contenido profundo. Es probablemente la mejor manera de predicar el Evangelio. A través de nuestro ejemplo. El mejor marketing que se hace es correr la voz. Pregúntenle a las tiendas de su país. Es la misma gente que habla de las cosas. Tenemos amor los unos por los otros. Nosotros no tenemos una iglesia grande con edificios brillantes llenos de oro. La iglesia se trata del amor que tenemos los unos por los otros. Número 5. Cumplir nuestro ministerio. Sí, él se refiere a los ministros, pero no solo eso, va más allá. Yo no era un ministro 7 años atrás, esto también se aplicaba a mí. También es un verbo, es una acción. Significa ministrar, significa prestar ayuda o servicio a otros, y eso se aplica a todos nosotros. Significa ayudar y servir a los demás. Debemos ayudar a otros cada vez que se nos presente la oportunidad. En Gálatas 6 y 9, Gálatas 6, versículo 9 nos dice, y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6 y 9. Y dice que tenemos que ser pacientes. Porque sí, a veces nos cansamos. No, las cosas no siempre ocurren cuando las queremos. Alguien dijo, Dios puede que sea lento, pero siempre el tiempo apropiado. Tenemos que aprender a tener esta paciencia. En el versículo 10 dice, por tanto, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Yo sé que muchos de ustedes están haciendo esto y por favor continúen haciéndolo. La gente me ha servido a mí. Muchas gracias. Gracias por ese servicio de amor. El coro hoy día, un maravilloso servicio, inspirador y exhortador. Ana Frank dijo una frase simple, dice, nadie se ha vuelto pobre por el hecho de dar. Nadie se ha vuelto pobre por dar, y es tan cierto. Otro aspecto vital en el servicio a los demás es nuestra capacidad no solo de ser un ejemplo del estilo de vida de Dios, de evangelizar, sino también de ser capaces de explicar su palabra. Tenemos que entender, estudiar este libro para poder explicárselo a otros. Usted no tiene que ser un ministro para eso. Un ministro sí tiene que hacerlo, pero es un requerimiento para todos nosotros. En 1 Pedro 3:15 no tienen que ir ahí. Estas escrituras debiéramos saberlas. Dice, en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Esto solo es posible si estudiamos y leemos. ¿Por qué va a la iglesia el sábado? ¿Por qué va a la fiesta? Yo les puedo decir por qué. Esto simplemente es posible si estudiamos, meditamos, ayunamos. Ser un ministro y ayudar a otros. Para poder llevar esto a cabo, tenemos que estar preparados física y espiritualmente.
En conclusión, Zinedine Zidane terminó su carrera como futbolista con una nota amarga, no terminó bien. Pero eso no significa que él era una persona mala, pero su ejemplo es uno que podemos aprender, tal como aprendimos anoche acerca del rey David. Si ustedes fueran al libro de Jim Lucas, estarían horrorizados por las cosas que he hecho. Pero quizás en el tiempo futuro tendremos la oportunidad de decirle a David, wow, tú leíste de mi historia. Nos da humildad, pero también nos anima, que no somos perfectos. Todos nos equivocamos. Pero esto no es un juego. Es imperativo que terminemos bien. Según la tradición, Pablo fue martirizado tras los grandes incendios que asolaron a Roma en el año 64 después de Cristo, porque de alguna manera en los tiempos de Nerón Nerón culpó a los cristianos por estos incendios. El apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo casi al final de su vida y fue la última carta que escribió. Eso es lo que hace que esta escritura sea tan importante para nosotros. Pablo estaba resumiendo su experiencia y transmitiendo esa sabiduría a su protegido, a Timoteo. Él sabía que su tiempo ya se acababa. Fueron sus últimas palabras. Le podría haber dicho muchas cosas diferentes, pero eligió decirlas de esta manera. Este es el consejo que le dio a Timoteo, un joven ministro, acerca de una vida de soportar. Es algo, sin embargo, de lo que todo el mundo puede aprender. Hay algo aquí para todos los que Dios ha llamado. Esto es algo que se puede transmitir. Es por eso que esta escritura se aplica a todos y cada uno de nosotros, no solo al ministerio. Poco antes de que Pablo escribiera su segunda carta a Timoteo, dijo esto en 1 Timoteo 4:12. Lo voy a leer porque se está acabando el tiempo. Dice 1 Timoteo 4:12, que nadie menosprecie su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si eres un ejemplo en algo, significa que quieres que los demás imiten ese comportamiento, ¿cierto? Le dice a Timoteo, ve un ejemplo que otros puedan seguir. Si un ministro quiere que su congregación crezca espiritualmente, entonces él también debe crecer. Si mi congregación está creciendo, tengo que mirarme a mí mismo primero. Si como esposo y esposa no están creciendo, mírese a sí mismo, ¿está usted creciendo? Pablo le dice a la gente que si no quieres que tu gente se deje engañar por fábulas, tú tampoco debes dejarte engañar por fábulas. Si quieres que tus congregaciones estén espiritualmente preparadas, entonces tú también debes estar espiritualmente preparado, soportando las aflicciones, teniendo un corazón en el evangelio y una actitud de servicio. Estas son las cosas que todos necesitamos si queremos ser parte de lo que es la fiesta de tabernáculos. Les hago esta pregunta y se las pregunto con sinceridad. ¿Quiere estar usted honestamente aquí cuando Cristo regrese? Yo lo quiero tanto que puedo saborearlo en mi boca. Si la respuesta es sí, es lo que Pablo dice que debe ser nuestro enfoque en estos últimos tiempos. Segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Fíjese en lo que dice. Ocúpate en decirle a otros las buenas noticias y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí,
Mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. En el versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Esa debería ser la meta de todos los miembros del cuerpo de Cristo. No se trata solo del comienzo, como lo sucedió a Pablo camino a Damasco cuando Dios lo llamó. No se trata de llegar solo a la mitad de la carrera, como en su caso cuando Dios lo usó para escribir 3/4 del Nuevo Testamento. Se trata de cómo terminamos. La carrera es en vano si no rendimos en la última vuelta. Pablo también terminó bien y él lo sabía. Él lo sabía. Eso no es arrogancia ni orgullo. Él no estaba creyéndose. Pablo tenía plena fe en su Salvador. Tenía la completa seguridad de haber tenido una vida de soportar hasta el final y de haber tenido Jesucristo viviendo a través de él en su vida. Qué pena sería si llegamos al final de nuestras vidas y no estamos seguros de si seremos parte del reino. Todos esos años de superación, de sobrellevar y resistir, todos esos años de servir y dar para llegar a la última vuelta y no estar seguros de poder terminar la carrera y recibir nuestra recompensa. Ese no es el ejemplo de Pablo. Él tenía la seguridad, él resistió hasta el final, tenía la certeza en su Creador. Prestemos atención a las palabras de Pablo y si lo hacemos, nosotros también terminaremos la carrera bien.